22 horribles accidentes deportivos, 7 niveles, desde un profesional de las motos de nieve que fue aplastado por su propio vehículo a un combate de boxeo que se convirtió en una muerte televisada. Estos son 23 de los accidentes deportivos más traumáticos y desastrosos jamás vistos. Cuanto más nos adentremos en el iceberg, más horrible es el desastre. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. MotoGP 2020. Motocicleta. En la novena vuelta del Gran Premio de Austria de 2020, Johann Zarco estaba detrás de Franco Morbidelli por la recta que conducía a la curva 3. Ambos alcanzaban velocidades de aproximadamente 300 km por hora cuando Zarco se acercó a Morbidelli por la izquierda antes de la curva. Zarco completó su adelantamiento e inmediatamente se desvió hacia el centro de la pista, cruzando directamente la trazada de Morbidelli. Pero con el rebufo aerodinámico a esas velocidades, Morbidelli se encontró sin salida. Su rueda delantera rozó la trasera de Zarco, haciendo que ambos pilotos rodaran por el asfalto a casi 320 km por hora. Los pilotos se estrellaron contra el suelo con fuerza, pero sus motos siguieron adelante. Eran dos máquinas no tripuladas, cada una con más de 150 kilogramos de peso, que seguían avanzando hacia la curva 3 a una velocidad letal. Si una de estas motos los atropellaba, era el fin de sus vidas. La Ducati de Zarco se estrelló contra las barreras de aire, pero de alguna manera logró superarlas y quedar suspendida en el aire. La Yamaha de Morbidelli derrapó sobre la hierba, manteniendo su trayectoria recta hacia el vértice de la curva 3. En ese preciso instante, Valentino Rossi y Maverick Viñales se inclinaban hacia la curva, completamente ajenos a las motos que se acercaban a toda velocidad. Rossi describió más tarde que sintió que algo se acercaba y que al principio pensó que era la sombra de un helicóptero. Seamos científicos por un momento para que puedan entender lo increíblemente cerca que estuvo esta situación. La moto de Morbidelli se estrelló contra el estrecho hueco que separaba a los dos pilotos a 76 km por hora, rozando a Rossi por solo 20 centímetros. La moto de Zarco pasó por encima del casco de Viñales por escasos centímetros. El análisis científico reveló que si Rossi no hubiera frenado tan solo 0,42 segundos antes, el impacto habría sido catastrófico. Eso es menos de medio segundo y eso podría haber sido una tragedia. De alguna manera los 4 pilotos lograron escapar. Zarco sufrió quemaduras por fricción y una fractura de escafoides, mientras que Morbidelli escapó con heridas leves. La carrera fue detenida inmediatamente con bandera roja, pero la imagen de 2 motocicletas sin piloto abriéndose paso entre objetivos humanos a toda velocidad sigue siendo uno de los cuasi accidentes más demenciales y aterradores del MotoGP. Dale Earnhardt. Era el 18 de febrero de 2001, la última vuelta de la carrera más importante de NASCAR. Dale Earnhardt iba tercero persiguiendo a sus propios autos. Michael Waltrip y su hijo Dale Jr. ocupaban el primer y segundo lugar. El intimidador, como lo conocían sus fans, había ganado 34 veces en Daytona, pero por alguna razón nunca había conquistado las 500 millas. Bueno, este parecía ser el momento de su equipo. Al acercarse a la curva 4, Sterling Marlin, que iba detrás de Earnhardt por el interior, tocó la parte trasera izquierda del auto negro número 3. Nada grave al principio, solo un contacto típico de carrera. Pero esta vez la física no estaba de su lado. El auto de Earnhardt se deslizó por la pronunciada pendiente hacia el interior de la pista, el tipo de derrape que los pilotos han corregido cientos de veces. Giró el volante a la derecha impulsando el auto hacia la pista en un ángulo pronunciado, pero Ken Schrader, que corría por el carril exterior, no tenía a dónde ir. La colisión envió el auto de Earnhardt directamente contra el muro de contención a una velocidad estimada de entre 95 y 100 km por hora. El ángulo del impacto fue catastrófico, generando fuerzas equivalentes a caer desde una altura de 18 metros. Los pasadores del capó se rompieron al impactar, golpeándolo repentinamente contra el parabrisas. Ambos autos se deslizaron hacia el césped del infield. Schrader salió ileso y corrió a ver cómo estaba Earnhardt, pero al bajar la mosquitera, inmediatamente pidió ayuda desesperada a los paramédicos. Más tarde, Schrader revelaría lo que vio. Cuando me acerqué al auto lo supe. Sabía que estaba muerto. Mientras Waltrip celebraba su primera victoria en NASCAR, Earnhardt fue sacado de su auto destrozado y trasladado de urgencia al centro médico Halifax.
A las 5:16 p.m. los médicos lo declararon muerto por una fractura de base de cráneo. NASCAR respondió rápidamente imponiendo dispositivos Hans para evitar el latigazo de cabeza y ordenando barreras Safer para reemplazar los muros de concreto en los óvalos. El auto del mañana se desarrolló con características de seguridad mejorada. Desde estos cambios, ningún piloto de la Cup Series ha muerto en competición. Nivel 2. Andrew Cotton. Andrew Cotton no era el típico inglés. Era un fontanero del norte de Devon que empezó a surfear a los 7 años y pasó sus 20 años persiguiendo olas cada vez más grandes hasta que la búsqueda lo consumió por completo. Para 2017 ya remolcaba leyendas del surf como Garrett McNamara hacia olas de récord mundial en Nazaré, Portugal, consolidándose como uno de los mejores surfistas de olas grandes del planeta. Su ambición lo impulsó a ello. El 8 de noviembre comenzó como cualquier otra sesión en Nazaré. Cotton salió con Hugo Bao y McNamara turnándose entre surfear y conducir esquís de seguridad. Las olas eran enormes pero manejables, especialmente para aquellos con cierta experiencia. Cotton ya había domado varias olas cuando vio lo que parecía el tubo izquierdo perfecto. Soltó la cuerda de remolque y se lanzó a la ola, pero algo salió mal de inmediato. La ola cambió de forma en segundos, pasando de ser un barril surfeable a una trampa mortal que se cerraba. Y en medio de todo, Cotton se encontró en la peor situación posible, con toneladas de agua a punto de estallar justo encima de él. El impacto lo lanzó 12 metros por los aires, pero no tenía ni idea de que estaba en el aire, sin posibilidad de prepararse para lo que venía después. Al impactar contra el agua fue como caer sobre cemento. La fuerza le fracturó al instante la vértebra L2. Un dolor intenso le recorrió la espalda y la pierna, dejándolo incapacitado para nadar o moverse. Justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, una segunda ola se le echó encima. Cotton permaneció bajo el agua 25 segundos antes de que Hugo Bao lograra el peligroso rescate, pero en el hospital las radiografías confirmaron que tenía la columna gravemente fracturada. Pasó 4 meses con un corsé rígido sin poder caminar al principio. La caída fue tan espectacular que finalmente le valió el premio a la caída del año 2018 de la WSL, lo cual me parece innecesariamente cruel. En cualquier caso, el incidente marcó un antes y un después en el debate sobre la seguridad de olas grandes en la comunidad surfista mundial. En cuanto a Cotton, su recuperación le llevó 9 largos meses de rehabilitación intensiva. Regresó a las olas grandes en 2018, pero semanas después se lesionó la rodilla y probablemente también obtuvo un premio por eso. Pero el mayor premio para nosotros es que presiones el botón de suscribirte, así que ¿por qué no lo haces mientras pasamos al siguiente nivel? Nivel 3. Ayrton Senna, Fórmula 1. El fin de semana en Imola fue sorprendentemente sangriento incluso antes de que Ayrton Senna se subiera a su Williams aquella mañana de mayo de 1994. Roland Ratzenberger había fallecido el día anterior durante la clasificación tras estrellarse su auto contra el hormigón en la curva Villeneuve. Senna, que había ganado 3 veces, conocía mejor que nadie los peligros que acechaban en cada curva del autódromo Enzo Edino Ferrari, especialmente la curva Tamburello, que los pilotos llamaban una recta sinuosa. En la séptima vuelta a 309 km/h, la columna de dirección de Senna se rompió. El auto salió disparado de la trazada, convirtiéndose en un proyectil inerte que se dirigía hacia una barrera de hormigón desprotegida. La telemetría mostró que frenó bruscamente, reduciendo 2 marchas a la desesperada, pero la física ya había escrito el final de esta historia. El auto se estrelló contra el muro a 211 km/h. La rueda delantera derecha se desprendió del auto y salió disparada hacia adelante, penetrando en la cabina como una bala de cañón. Golpeó la zona frontal derecha del casco amarillo de Senna con una fuerza devastadora, empujando su cabeza contra el reposacabezas y fracturándole el cráneo. Un trozo de suspensión unido a la rueda perforó parcialmente su casco Bell M3. Simultáneamente, un trozo irregular del conjunto vertical atravesó la visera del casco justo por encima de su ojo derecho. Cualquier herida lo habría matado. Todas juntas fueron una tragedia inimaginablemente horrible e impredecible. El Tribunal Supremo de Casación italiano dictaminó más tarde que el accidente se debió a un fallo mecánico, específicamente la columna de dirección modificada apresuradamente que Senna había solicitado para mayor comodidad, lo que comprometió la integridad estructural del auto. Las
Desde Imola desencadenaron reformas inmediatas. Para el Gran Premio de España, 2 carreras después, los equipos se vieron obligados a reducir la carga aerodinámica mediante la modificación del diseño de los alerones. Se establecieron límites de velocidad, las ayudas electrónicas se prohibieron y los circuitos sufrieron una reconstrucción masiva, transformando el propio Tamburello de una curva mortal a toda velocidad a una chicana de baja velocidad. Y hasta el día de hoy nadie ha sufrido un destino más brutal que Ayrton Senna. Kevin Pearce, snowboard. Kevin Pearce tenía 22 años y era imparable en el mundo del snowboard. En diciembre de 2009 se encontraba en Park City, Utah, perfeccionando el Cap Double Cork, un truco que consiste en hacer 2 volteretas mientras se gira, el tipo de movimiento que distingue a los grandes medallistas olímpicos de, bueno, todos los demás. Ya había vencido a Shaun White varias veces y era considerado el mejor candidato de Estados Unidos para conseguir el oro en halfpipe en Vancouver. Con los Juegos Olímpicos a pocas semanas de distancia, nadie dudaba de que sería él quien lo lograría. El halfpipe de Park City se extendía a 7 metros de altura y los riders volaban aún más alto gracias a su impulso. Pearce no estaba nada preocupado, pues había realizado ese truco miles de veces. Pero en Nochevieja, su tabla de snowboard se enganchó en el borde del tubo durante el doble corcho. Se estrelló de cara contra la pared helada, golpeándose la cabeza justo por encima del ojo izquierdo. El casco que llevaba le salvó la vida, pero no pudo evitar lo que sucedió después. Pearce yacía inconsciente mientras los paramédicos lo trasladaban en helicóptero al centro médico de la Universidad de Utah, donde los médicos le diagnosticaron una lesión cerebral traumática grave con inflamación cerebral potencialmente mortal. Para que su cerebro tuviera tiempo de sanar, lo indujeron en un coma durante 10 días. Cuando Pearce finalmente despertó, los médicos no estaban seguros de si reconocería a su familia o si volvería a caminar. Pasó un mes en cuidados intensivos antes de estabilizarse lo suficiente como para ser trasladado al Hospital Craig de Denver, un centro especializado en rehabilitación de lesiones cerebrales, donde pasó 4 meses en terapia intensiva diseñada para ayudarle a reaprender las funciones humanas básicas. La lesión destruyó todo por lo que Pearce había trabajado. Su memoria, visión, concentración y coordinación quedaron dañadas permanentemente. Tuvo que volver a aprender a caminar y hablar. Tareas sencillas como recordar dónde había dejado las llaves se volvieron imposibles, y la carrera competitiva de snowboard que había definido toda su vida llegó a su fin. Simplemente no había posibilidad de que volviera a practicar snowboard. Bueno, 2 años después, Pearce por fin volvió al snowboard, no para competir, sino simplemente para practicarlo. La otrora esperanza olímpica de Estados Unidos ahora estaba reaprendiendo a vivir en un mundo donde su cerebro nunca volvería a funcionar igual. Nivel 4. Remco Evenepoel, ciclismo. El 15 de agosto de 2020, el ciclista belga Remco Evenepoel descendía a toda velocidad el muro di Sormano a 85 km por hora. Nunca antes había recorrido este descenso en particular, pero perseguía a los líderes a unos 40 kilómetros del final de la etapa en Lombardía. Tras pasar una curva cerrada a la izquierda, los 3 primeros pilotos lograron llegar sanos y salvos, pero Evenepoel no. Calculó mal la curva y se fue de largo a una velocidad catastrófica. El impulso lo llevó directamente contra el muro de piedra de un puente próximo, y el impacto lo lanzó por encima de la barrera y al barranco. Cuando las primeras personas llegaron al lugar del accidente, solo encontraron su bicicleta apoyada contra la pared, ningún ciclista. Al mirar hacia el barranco, una imagen dejó a los espectadores completamente impactados. Evenepoel había caído 9 metros al valle, la altura equivalente de un edificio de 3 pisos. Las cámaras lo captaron todo. Las imágenes de la carrera mostraron a los médicos acudiendo al lugar de los hechos, encontrándolo inconsciente, pero tendido al pie de una pendiente pronunciada. Le colocaron un collarín y lo sujetaron a una camilla antes de llevarlo a la ambulancia que lo esperaba. Las radiografías en el hospital de Como revelaron una fractura de pelvis y una contusión en el pulmón derecho, pero la fractura se localizó específicamente en la cabeza del fémur y en la zona pélvica. Su prometedora temporada de 2020 había terminado. Había ganado 4 carreras por etapas ese año y participaba en el I-Lombardia como favorito. Y ahora estaba hospitalizado. Pero considerando todo, el accidente pudo haber sido mucho peor. Evenepoel evitó las zonas más profundas del barranco y las gruesas capas de hojas del suelo del bosque ayudaron a amortiguar su caída. 9 meses después regresó a la competición en el Giro de Italia de 2021, lo cual en cierto modo es un auténtico milagro. Caleb Moore, moto de nieve.
Caleb Moore era un joven tejano que había dado el salto de los vehículos todoterreno a las motos de nieve, dedicando 2 semanas específicamente a aprender a hacer una voltereta hacia atrás. Había pasado el tiempo entrenando lanzándose en un pozo de espuma que su padre había construido en el patio trasero. Ahora estaba a punto de intentar el mismo truco en una moto de nieve, algo que nunca había hecho antes. Ocupó el puesto 31 en los 17º Juegos X de invierno el 24 de enero, con 15,000 espectadores observándolo desde la ladera de la montaña de Aspen, Colorado. Se preparó para el salto hacia atrás, comenzando la acrobacia que había estado practicando, pero los esquís se engancharon en el borde de la zona de aterrizaje. Moore voló por encima del manillar, separándose de la máquina de 204 kilos y cayendo de bruces contra la nieve. La moto de nieve lo siguió, rodando sobre él con todo su peso. Moore permaneció en el suelo varios minutos. Cuando por fin se incorporó, necesitó ayuda para caminar, pues claramente soportaba el dolor del impacto. El personal médico atendió lo que parecía una conmoción cerebral, pero el público dio por sentado que se recuperaría. Los choques eran parte del deporte y Moore siempre se había recuperado. ¿Por qué preocuparse? Lo que desconocían era que Moore había desarrollado una hemorragia alrededor del corazón, una contusión cardíaca que requirió cirugía de emergencia. Los médicos lo trasladaron a Grand Junction, Colorado, pero antes de llegar al hospital sufrió un paro cardiorrespiratorio y la lesión cardíaca desencadenó una complicación secundaria que afectó el cerebro. La resonancia magnética reveló que había sufrido daño cerebral grave por falta de oxígeno. Moore nunca recuperó el conocimiento. Fue declarado con muerte cerebral el 31 de enero, una semana después del incidente. La autopsia confirmaría posteriormente que falleció por el atropello de la moto de nieve, causándole múltiples fracturas costales y una contusión en la pared torácica anterior. Sus órganos fueron donados. Moore se convirtió en el primer competidor en morir por lesiones sufridas durante los X Games en los 18 años de historia del evento, y en una coincidencia inquietante, su hermano Colton se había accidentado esa misma noche, sufriendo una dislocación pélvica. Ambos hermanos Moore se lesionaron con pocas horas de diferencia, pero solo uno salió con vida del hospital. Pritchard Colon, boxeo. Cuando Pritchard Colon entró en el Eagle Bank Arena el 17 de octubre de 2015, estaba invicto y con ansias de victoria. Este campeón de 23 años se enfrentaba a Terrell Williams en lo que debería haber sido otro paso hacia el título mundial. En cambio, Williams comenzó a conectar golpes ilegales en la nuca de Colon desde los primeros asaltos. Se llaman golpes de conejo, golpes peligrosos que se dirigen a la vulnerable base del cráneo, donde se conecta el tronco encefálico. Son conocidos por ser uno de los golpes más peligrosos que un humano puede recibir. Colon se quejó con el árbitro Joe Cooper por los golpes ilegales, pero a Cooper no le importó y le dijo: "Encárgate tú". Así que la pelea continuó. Y por supuesto Williams siguió lanzando golpes ilegales, sabiendo que era prácticamente la única forma de ganar. Cooper solo le restó un punto en el 7º asalto, pero permitió que la racha continuara. Colon recibió más castigo en la nuca, asalto tras asalto. Para el 9º asalto, Colon cayó 2 veces con las piernas claramente inestables. Su esquina por error comenzó a quitarle los guantes pensando que la pelea estaba terminada. Al no poder ponérselos a tiempo, Cooper lo descalificó. Mientras caminaba hacia su camerino por sus propios medios, con un brazo alrededor de su madre para apoyarse, las piernas de Colon temblaban. «Mami, no puedo ver», le dijo en inglés en lugar de su español habitual. En el camerino, Colon intentó sentarse en una silla y se deslizó al suelo, vomitando violentamente antes de desplomarse por completo. Los médicos descubrieron un hematoma subdural masivo en el lado izquierdo, una consecuencia común de estos golpes ilegales de conejo. Los cirujanos le extirparon parte del cráneo para aliviar la presión, pero el daño fue irreversible. Colon entró en coma durante 221 días. Cuando finalmente emergió, permaneció en estado vegetativo. Casi una década después no puede caminar ni hablar. Respira por sí solo, pero requiere atención constante. Su única comunicación es a través de los movimientos oculares y una computadora especializada. Williams fue suspendido por el deporte después del incidente, pero ni él ni el árbitro Joe Cooper han pedido disculpas públicas por su papel en esta tragedia. Nivel 5. Antoine Hubert, Fórmula 2. Era el 31 de agosto de 2019 y la carrera principal de Fórmula 2 en Spa-Francorchamps se encaminaba a su segunda vuelta. 22 monoplazas de Fórmula 2 recorrían el legendario complejo Évreux-Raidillon a toda velocidad.
Entre ellos, Antoine Hubert, sentado en su Arden, seguía al pelotón en la famosa subida cuando todo empezó a desmoronarse ante él. El neumático trasero derecho de Giuliano Alesi había ido perdiendo presión poco a poco, una falla mecánica que iba a definir toda la carrera. Al subir la curva Raidillon, el neumático dañado se dio por completo, haciendo que su Trident se estrellara contra la barrera izquierda. El impacto arrancó su alerón trasero y esparció restos de fibra de carbono por la trazada. Ralph Bouchon coronó la colina y vio los restos extenderse ante él. De inmediato redujo la velocidad y se dirigió directamente hacia la zona de escape, pero detrás de él Hubert no podía ver a dónde se había ido Bouchon ni por qué de repente iba mucho más lento. La diferencia de velocidad entre los dos autos creaba un punto ciego que resultaría fatal. Hubert también se desvió hacia la derecha y su alerón delantero rozó la rueda trasera de Bouchon, destruyendo al instante la aerodinámica de su auto. Sin el alerón delantero, el coche de Hubert se convirtió en un proyectil a 260 km/h que se estrelló contra la barrera de neumáticos derecha en un ángulo de 40 grados. La barrera lo desvió hacia el centro de la pista, donde su auto quedó prácticamente inmóvil. Y durante todo este tiempo, Juan Manuel Correa estaba lidiando con sus propias crisis. Su suspensión se dañó tras impactar contra los restos del auto desintegrado de Alesi. A 218 km/h, Correa impactó contra el lado izquierdo del auto inmóvil de Hubert en una colisión transversal que generó 81,8 fuerzas G en el chasis de Hubert. Ambos autos se desintegraron en el impacto. Hubert no tuvo ninguna posibilidad. La investigación de la FIA no halló ninguna causa única ni culpó a ningún piloto, concluyendo que Hubert falleció por un traumatismo irreversible causado por la extrema transferencia de energía. La secuencia completa del accidente duró exactamente 14,6 segundos. Fabio Casartelli. Ciclismo. El Tour de Francia de 1995 se desarrollaba como se esperaba cuando los ciclistas se acercaron a la 15ª etapa el 18 de julio. Fabio Casartelli, campeón olímpico italiano de 24 años, recorrió los Pirineos con sus compañeros del equipo estadounidense Motorola, incluyendo Lance Armstrong y Frankie Andrew. La etapa se extendió 206 kilómetros desde Saint-Girons hasta Cauterets, incluyendo el peligroso descenso del Col de Portet d'Aspet. Lo que hacía que este descenso en particular fuera tan notoriamente peligroso era la estrechez del camino y las velocidades que alcanzaban los 88 km/h. Los ciclistas alcanzaban regularmente los 70 km/h en estos descensos de montaña, y la mayoría optaba por no usar casco a pesar de los evidentes riesgos. Los bloques de hormigón que bordeaban la carretera estaban diseñados para servir de barrera, pero sus bordes afilados creaban peligros letales para cualquiera que perdiera el control. Casartelli viajaba en un grupo pequeño cuando tomaron una curva más larga que los demás. El ciclista francés François Simon, que iba detrás de él, vio como la rueda trasera de Casartelli rozaba la cuneta. De repente salió volando por los aires y se estrelló de cabeza contra una de esas barreras de hormigón. Le sangraba la cabeza mientras yacía inmóvil sobre el pavimento en posición letal. El doctor Gerard Port, director médico del Tour, llegó en 10 segundos y reconoció de inmediato la gravedad de la situación. La enorme hemorragia indicaba un impacto extremadamente fuerte, y todo el incidente estaba siendo retransmitido en directo por cámaras de televisión. La evacuación en helicóptero comenzó de inmediato, pero Casartelli sufrió 3 paros cardíacos durante el vuelo al hospital de Tarbes, siendo declarado muerto 30 minutos después de su llegada. Su corazón se paró varias veces, pero la verdadera causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico por el impacto en el hormigón. Al día siguiente el pelotón rodó en completo silencio. Sus 6 compañeros de Motorola cruzaron la meta juntos, y el italiano Andrea Perón se alzó con la victoria en etapa. El mundo del ciclismo había perdido a su tercera víctima mortal en el Tour de Francia en 92 años. Nick Sodisik, esquí. Nick Sodisik se acercó al último salto en Grindelwald con la meta a la vista. El canadiense de 29 años llevaba solo 4 años compitiendo en Skycross, pero esta prueba de la Copa del Mundo en Suiza debería haber sido bastante típica y fácil para él. Pero cuando Sodisik lanzó el último salto, todo salió mal. Se desvió hacia la derecha y su trayectoria lo desvió por completo. En lugar de aterrizar sobre nieve preparada como cualquier otro corredor, Sodisik tocó lo que el abogado de su familia llamaría más tarde nieve pura. Nieve endurecida y sin preparar que atrapó sus esquís y lo hizo rodar hacia adelante.
La red de seguridad fue diseñada para esquiadores que se deslizaban en ángulo, no para alguien que aterrizaba junto a ella a toda velocidad. Esto significa que no fue diseñada para absorber el impacto. En cambio, lo lanzó por los aires, arrojándolo directamente a un banco de nieve helada justo en la línea de meta. Las cámaras de televisión lo captaron todo, incluso el momento en que el cuerpo de Zoricic se quedó inmóvil. Sus esquís y bastones se dispersaron por el recorrido y los competidores que cruzaron la meta miraron hacia atrás y vieron a su amigo completamente inmóvil. Un helicóptero lo trasladó al hospital de Interlaken, donde a las 12:35 p.m. hora suiza, los médicos lo declararon muerto por neurotrauma grave. El evento se canceló de inmediato. Lo que ocurrió después desencadenó años de amarga controversia. La familia de Zoricic contrató al prestigioso abogado Tim Danson, quien calificó la zona de meta como una trampa mortal. Presentaron un análisis de video fotograma a fotograma que demostraba que el diseño del recorrido presentaba fallas fundamentales, pero la policía suiza lo ignoró, alegando que el incidente fue simplemente un accidente deportivo. La familia exigió una investigación independiente y otros corredores admitieron haberse quejado del peligroso salto final antes de la carrera. La Federación Internacional de Esquí guardó un silencio casi absoluto, consciente de que cualquier cosa que dijeran se utilizaría en su contra. Jimmy Doyle, boxeo. Sugar Ray Robinson debía defender su título de peso welter por primera vez contra Jimmy Doyle el 24 de junio de 1947 en Cleveland. El retador de 22 años había cosechado 5 victorias consecutivas para ganarse la oportunidad de ganar el campeonato. Doyle, por otro lado, ya estaba en tiempo prestado para pelear. La Comisión de Boxeo de California ya no lo sancionaba tras haber recibido varios knockouts brutales allí, lo que significaba que Cleveland era su última oportunidad de demostrar que no estaba dañado. La noche anterior a la pelea, Robinson tuvo un sueño. En él se vio en el ring con Doyle. Unos cuantos golpes después, Doyle estaba tendido de espaldas con la mirada perdida. El árbitro empezó a contar, pero la gente del público coreaba: «Está muerto, está muerto». Robinson se despertó empapado en sudor frío y gritando para que Jimmy se levantara. El sueño perturbó tanto a Robinson que quiso cancelar la pelea, pero su manager lo descartó por completo. Su acuerdo fue traer a un sacerdote y un ministro que lo convencieron de que era solo un sueño y nada más, y Robinson aceptó a regañadientes subir al ring. Finalmente llegó el 24 de junio. Robinson dominó todos los asaltos excepto el sexto, cuando Doyle lo tambaleó 2 veces y le abrió un corte sobre el ojo. En el octavo asalto, Robinson lanzó un devastador gancho de izquierda que solo recorrió 15 centímetros. El cuerpo de Doyle se tensó y cayó hacia atrás como si sus talones estuvieran clavados en el suelo. Su cabeza rebotó contra la lona con un golpe sordo. La campana sonó cuando el árbitro llegó a 9, salvando técnicamente a Doyle de un knockout total, pero Doyle nunca se levantó. Sus cuidadores trabajaron frenéticamente con agua fría y sales aromáticas, pero permaneció inconsciente. Los camilleros lo trasladaron al Hospital de Caridad de San Vicente, donde falleció 17 horas después por hemorragia cerebral y un coágulo de sangre. Robinson permaneció paralizado junto al luchador caído, observando cómo su pesadilla se convertía en una horrible realidad. El sueño le había advertido exactamente lo que sucedería y todos lo convencieron de que estaba loco, permitiendo que el desastre se desatara. Nivel 6. Frank Hayes. Carreras de caballos. Frank Hayes estaba desesperado. El entrenador irlandés de 22 años solo tenía una oportunidad de cumplir su sueño de convertirse en jockey. Pesaba 64 kilos, demasiado para la carrera de obstáculos del 4 de junio de 1923 en Belmont Park. No se esperaba que Sweet Kiss, el caballo con una cuota de 21 que le habían asignado para montar, terminara entre los 5 primeros. Hayes tenía días para bajar 6 kilos o perdería su única oportunidad. Se dedicó a bajar de peso con la devoción de un fanático, comiendo apenas lo suficiente, y cito textualmente, para un anacoreta, mientras se sometía a agotadoras rutinas de ejercicio. En cuestión de días pasó de 64 a 59 kilos, una transformación increíble que le pasó factura. La mañana de la carrera, Hayes parecía visiblemente débil y exhausto al subirse al sillín. Pero era optimista. Hayes, vestido con el uniforme de carreras de Miss A.M. Frayling, les había dicho a sus compañeros jinetes: «Hoy es un buen día para hacer historia».
Hacia el final de esta carrera de 3 kilómetros y 12 saltos, Frank Hayes sufrió un infarto fulminante que lo dejó sin fuerzas. Sin embargo, Sweetkey siguió corriendo, cargando con lo que ahora era un peso muerto hacia la meta. La yegua saltó la última valla con el cuerpo sin vida de Hayes aún montado. Cruzó la meta ganando por una cabeza a Gimme, la favorita de la afición. La multitud estalló en celebraciones por esta inesperada sorpresa. Sweetkey recorrió 90 metros más antes de que el cuerpo de Hayes finalmente resbalara y cayera al suelo. Miss Frayling y los oficiales de la carrera se acercaron para felicitar al jinete ganador, solo para encontrarlo boca abajo en el suelo, inmóvil. El médico de pista, John A. Borges, examinó el cuerpo e inmediatamente declaró muerto a Hayes en el lugar. De repente la celebración cesó. Se abandonaron todos los trámites posteriores a la carrera. Frank Hayes se convirtió en el primer y hasta la fecha único jinete en ganar una carrera oficial estando muerto. Fue enterrado 3 días después vestido con su uniforme de carreras. Sweetkey nunca volvió a competir, ganándose el apodo del dulce beso de la muerte. Pero al menos Frank murió logrando el sueño de su vida. Chuck Hughes, NFL. El 24 de octubre de 1971, los Lions recibían a los Chicago Bears en el Tiger Stadium de Detroit, perdiendo 28-23 en el último cuarto. Pero entonces tuvieron una oportunidad. Larry Walton se torció el tobillo en una jugada de rutina y salió cojeando del campo mientras el reloj se agotaba. Chuck Hughes entró corriendo al césped como su reemplazo, un receptor suplente de 28 años que no había atrapado ningún pase esa temporada. Bueno, quizás no tenían una oportunidad. De hecho, Hughes llevaba semanas enfermo. Apenas un mes y medio antes se había desplomado en el vestuario tras un partido de pretemporada contra Buffalo, hospitalizado por lo que los médicos sospecharon que podría ser una lesión de vaso. Sin embargo, no encontraron nada definitivo, lo que le permitió seguir jugando con dolor en el pecho y lo que él llamó reflujo ácido, insistiendo en que las molestias no eran tan graves. Se equivocó. De hecho, sus arterias ya estaban obstruidas en un 75%. Los Lions necesitaban una serie ofensiva milagrosa. El mariscal de campo Greg Landry encontró a Hughes inmediatamente para 32 yardas, preparando el primer down en la yarda 37 de Chicago. Pero de repente, 2 defensores de los Bears lo golpearon simultáneamente, uno alto y uno bajo, en una tacleada perfectamente legal que podría haberle desprendido algo crítico en el pecho. Hughes se incorporó lentamente y regresó al grupo como si nada. 3 jugadas después, Landry lanzó hacia la zona de anotación para el ala cerrada Charlie Sanders, pero el pase fue incompleto. Hughes había corrido una ruta de señuelo deteniéndose en la yarda 15 antes de volverse hacia sus compañeros. Fue entonces cuando se cruzó con la mirada de Dick Butkus, el legendario linebacker de los Bears. Por un instante se miraron fijamente desde el otro lado del campo, y entonces los ojos de Hughes se pusieron en blanco. Cayó al suelo en la yarda 20, agarrándose el pecho y convulsionando violentamente. Butkus, frenético, hizo señas hacia la banda en busca de ayuda mientras el personal médico entraba corriendo al campo con tan solo 62 segundos restantes en el reloj del partido. Subieron a Hughes en una ambulancia mientras los equipos terminaban el último minuto del juego. Los Bears mantuvieron la ventaja, pero en el hospital Henry Ford, los médicos declararon a Chuck Hughes a las 17:34. Sigue siendo el único jugador de la NFL que ha fallecido durante un partido. Becky Sirlance, boxeo. Becky Sirlance entró al Coliseo de Denver el 2 de abril de 2005 planeando que este combate de los guantes de oro de Colorado fuera su despedida del boxeo. Ni siquiera era profesional, era una profesora de geografía de 34 años que lo vio como su estrategia de salida, una última lucha por el título antes de colgar los guantes definitivamente. Su oponente, Heather Schmitz, de 32 años, estaba de pie al otro lado del ring. Los primeros 2 asaltos se jugaron con la victoria de Sirlance. Luego, a los 90 segundos del tercer asalto, Schmitz lanzó un derechazo directo que impactó en la sien izquierda de Sirlance. Sirlance se tambaleó brevemente y luego se desplomó de bruces en la lona. Llevaba el equipo de protección necesario, pero el casco, a pesar de su apariencia protectora, no puede impedir que el cerebro se sacuda dentro del cráneo cuando la cabeza retrocede por los impactos. Los médicos de primera fila se apresuraron a colocarle una máscara de oxígeno en la cara en 25 segundos y la trasladaron rápidamente al centro médico Denver Health, donde los cirujanos le realizaron una neurocirugía de emergencia para aliviar la creciente presión intracraneal. Nada importó.
Las tomografías computarizadas revelaron una hemorragia catastrófica y una inflamación cerebral irreparable. Sir Lance nunca recuperó la conciencia. Murió la tarde siguiente por un traumatismo contundente. La autopsia del forense del condado de Denver no halló condiciones preexistentes, ni drogas ni alcohol, nada que pudiera explicar por qué este único golpe resultó fatal. Pero Becky Sirlance se convirtió en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en morir por lesiones sufridas en un combate de boxeo oficial, lo que convirtió su combate de despedida en un trágico final para una carrera amateur. Lane Frost, montatoros. El 30 de julio de 1989 fue un día de rodeo en Cheyenne Frontier Days. Lane Frost, campeón mundial de la PRCA de 1987, sacó un toro Brahma llamado Taking Care of Business de la manga número 7. Frost tenía 25 años y buscaba hacer memorable su sexta participación consecutiva en las finales nacionales de rodeo. Se cumpliría su deseo, pero no como él desearía. El recorrido fue perfecto. Frost aguantó los 8 segundos completos, obteniendo una impresionante puntuación de 85 puntos, pero su desmontaje salió mal. Aterrizó torpemente en la línea de visión directa del toro justo delante del animal. El toro pisó las polainas de cuero de Frost, atrapándolo en el sitio. En segundos, el cuerno derecho del toro impactó a Frost en la espalda con todo el peso del animal. El cuerno no le atravesó la piel, pero el impacto contundente le destrozó varias costillas y un fragmento le atravesó el corazón. Otro le perforó los pulmones. Frost, de alguna manera, logró ponerse de pie tras el golpe, dio unos pasos hacia las rampas de caballería donde su viejo amigo Tuff Hedeman lo observaba. Frost hizo un gesto con la mano indicando que necesitaba ayuda, y luego se desplomó de bruces en el suelo fangoso de la arena. El doctor Skip Ross fue el primero en llegar, pero el daño interno era demasiado grave. Ross trabajó durante 90 minutos intentando salvarlo a pesar de saber que era algo irreparable. A las 15:59, Lane Frost fue declarado muerto. Antes de esta época, el equipo de protección era opcional en la monta de toros, y los vaqueros solo usaban camisas para protegerse. Pero al presenciar esto, Cody Lambert, amigo de Frost, se inspiró para diseñar el primer chaleco protector para jinetes de toros. Para 1996, los chalecos protectores se volvieron obligatorios para todos los jinetes de toros. Christian Eriksen. Ataque al corazón. Dinamarca jugaba contra Finlandia en su primer partido de la Eurocopa 2020 el 12 de junio de 2021, cuando ocurrió lo impensable en el minuto 43. Christian Eriksen, el centrocampista de 29 años que acababa de recibir un saque de banda, de repente tropezó y se desplomó de bruces sobre el césped. No hubo contacto, simplemente se desplomó. Los jugadores finlandeses y daneses pedían ayuda frenéticamente mientras Eriksen yacía inmóvil, inconsciente con el pulso decayendo. El médico de la selección danesa, Morten Boesen, llegó primero y le tomó el pulso, pero entonces todo cambió. Lo que siguió fueron 10 minutos de una intervención médica desesperada transmitida en vivo a millones de personas. El médico del equipo inició inmediatamente las compresiones torácicas mientras los compañeros de Eriksen formaban un círculo protector alrededor de su compañero caído, ocultando los intentos de reanimación de las cámaras y los espectadores. El estadio se sumió en un silencio inquietante mientras los médicos trabajaban frenéticamente para salvarle la vida. Esto iba a terminar bien o mal. Eriksen sufrió un paro cardíaco y requirió RCP intensiva antes de recibir una descarga de un desfibrilador. Ese único pulso eléctrico fue suficiente para reactivar su corazón, salvándole la vida por poco. Si hubieran esperado un minuto más, no se sabe qué habría pasado. Tras más de 15 minutos de atención médica en el campo, Eriksen fue retirado del campo consciente e incluso logró saludar a la afición desde la camilla. El partido se reanudó horas después tras el acuerdo de ambos equipos con victoria finlandesa por 1-0. 8 meses después, con un desfibrilador cardioversor implantado, Eriksen debutó con el Brentford. Al regresar a la selección nacional, marcó a los 2 minutos de entrar en el partido. Eso sí que es un regreso. Jan Manderburg, carreras. El 28 de marzo de 2015, el fin de semana del campeonato de resistencia VLN, estaba en pleno apogeo en Nürburgring Nordschleife. Jan Mandenburg, exjugador de Gran Turismo convertido en piloto profesional, se subió a su Nissan GT-R Nismo GT3 para una carrera de 4 horas. Poco sabía que estaba a punto de convertirse en el centro de la peor pesadilla del automovilismo. A menos de 90 minutos de carrera, Mandenburg se acercaba a Flugplatz,
una sección conocida por sus frecuentes despegues de la pista de los autos. El nombre de la curva significa literalmente aeródromo, pero su Nissan salió despedido hacia el cielo con el morro casi verticalmente. El auto impactó verticalmente contra las barreras de neumáticos y luego de una voltereta por el espacio como un proyectil mortal. En cuestión de segundos, el GTR había sobrepasado completamente la valla de contención y se estrelló contra la zona de espectadores, aterrizando boca abajo entre la multitud. Martin Boron salió ileso de los escombros, un hecho que lo atormentaría más que cualquier lesión física. Un espectador falleció y varios otros requirieron hospitalización. La carrera fue inmediatamente detenida con bandera roja mientras los servicios de emergencia acudían al lugar. La Asociación Alemana de Automovilismo DMSB actuó con rapidez e impuso la prohibición inmediata de circular por el Nordschleife a todos los autos GT3 en espera de una investigación. Se implementaron límites de velocidad en varias secciones del circuito. Los responsables de la pista sabían que se enfrentaban a un problema fundamental. Los autos se habían vuelto demasiado rápidos para un circuito diseñado en 1927. Martin Boron fue trasladado al hospital para revisiones de rutina, pero el verdadero daño fue psicológico, pues lidiaba con la culpa del superviviente. El circuito fue reconstruido para convertirlo en algo más seguro, pero nunca podría superarlo por completo. Nivel 7. Gernot Rheinstadler, esquí. Gernot Rheinstadler fue aclamado como la próxima estrella del descenso austriaco. A sus 20 años era uno de los talentos más prometedores del equipo austriaco de velocidad, entrenando para la sesión clasificatoria en el legendario circuito Lauberhorn de Wenden el 18 de enero de 1991. El Lauberhorn era conocido por ser el descenso más largo del circuito de la Copa del Mundo, pero no se suponía que fuera un descenso mortal. Rheinstadler entró a toda velocidad en la última curva en S, una sección donde los corredores suelen alcanzar su velocidad máxima antes de la meta. Pero algo le salió mal. Perdió el control por completo y su cuerpo se precipitó hacia las barreras de seguridad que debían protegerlo. Las redes lo atraparon, pero no como estaban diseñadas. Uno de sus esquís quedó atrapado en la red de seguridad. La fuerza de su impulso a más de 100 km por hora creó un escenario horroroso. Su cuerpo continuó moviéndose mientras el esquí permaneció inmóvil. El impacto prácticamente le partió la pelvis y casi le cercenó la pierna derecha. Testigos lo vieron deslizarse semiconsciente por la pendiente, dejando un horrible rastro de sangre de 9 metros claramente visible contra la nieve blanca. El equipo médico llegó rápidamente, pero tenía la pelvis rota en dos y ya había comenzado una hemorragia interna grave. Un helicóptero lo trasladó rápidamente al hospital de Interlaken, donde los cirujanos comenzaron de inmediato lo que se convertiría en una batalla de 6 horas para salvarle la vida. Le realizaron múltiples transfusiones de sangre intentando desesperadamente reponer lo que había perdido en la montaña. Pero por mucho que lo intentaron, el equipo quirúrgico no pudo detener la hemorragia. A pesar de sus esfuerzos, Rheinstadler falleció en la madrugada del 19 de enero, sin recuperar jamás el conocimiento tras el accidente. Su fallecimiento conmocionó al mundo del esquí y obligó a la cancelación inmediata de las carreras ese fin de semana. A raíz del incidente, los organizadores comenzaron a realizar modificaciones inmediatas en el diseño de la red para evitar que los esquís quedaran atrapados y evitar perder más atletas jóvenes. Clint Malarchuk, hockey. Era el 22 de marzo de 1989 y era noche de hockey en el Auditorio Memorial de Buffalo. Los Sabres recibían al St. Louis Blues con un partido de final de temporada. Clint Malarchuk se agazapó en su portería apenas 3 semanas después de su llegada a Buffalo. El primer periodo estaba a punto de terminar cuando Steve Tuttle de los Blues corrió hacia la portería de Buffalo. El defensa de los Sabres, Hugh Krupp, intentó interceptar y ambos chocaron justo delante de Malarchuk. Sus cuerpos se enredaron, el impulso los impulsó hacia adelante, y en esa fracción de segundo de caos, la cuchilla del patín de Tuttle se elevó, directo contra el lado derecho del cuello de Malarchuk. Su arteria carótida fue rebanada, su vena yugular parcialmente seccionada. En cuestión de segundos, la sangre empezó a brotar de la herida, creando un charco rojo que se expandía sobre el hielo blanco. Malarchuk comprendió de inmediato lo que sucedía, se quitó los guantes y se agarró la garganta con la sangre manando entre sus dedos. El estadio se sumió en un silencio atónito, y luego estalló el pánico. 11 aficionados se desmayaron en sus asientos y 2 espectadores sufrieron un infarto. Las cámaras de televisión rápidamente alejaron la horrible escena.
El entrenador atlético del equipo, un veterano de Vietnam llamado Jim Pizzutelli, entró corriendo al hielo. Su experiencia en el campo de batalla con lesiones traumáticas resultó crucial, ya que aplicó presión sobre la herida mientras ayudaba a Malarchuk a salir del hielo. El portero caminó hacia el túnel por sus propios medios, con la sangre aún fluyendo de su cuello. En el Hospital General de Buffalo, una cirugía de emergencia reveló lo cerca que estuvo de morir. La cuchilla se había detenido a solo 1 centímetro de la arteria carótida interna de Malarchuk. 1 milímetro más abajo y el joven de 27 años se habría desangrado en directo. Logró sobrevivir a la terrible experiencia, pero fue una extremadamente desgarradora para todos los presentes. Griffith versus Barrett. La tensión había ido creciendo durante meses antes del 24 de marzo de 1962, cuando Emil Griffith y Benny Kid Barrett pisaron el Madison Square Garden para su tercer y último encuentro. Ya no se trataba solo del título de peso welter, algo más oscuro se había infiltrado en su rivalidad. Barrett había ganado su pelea anterior por una controvertida decisión dividida, pero fue lo que sucedió en el pesaje lo que realmente hizo inevitable el resultado final. Esa mañana, de pie en la báscula, Barrett decidió jugar a la guerra psicológica con su rival. Susurró un insulto virulento dirigido a la orientación de Griffith. En 1962, esas acusaciones podían arruinar la carrera de un atleta, y Barrett sabía exactamente lo que hacía. Había que contener a Griffith para que no atacara a Barrett en ese instante. Esa noche, 7.500 aficionados abarrotaron el Garden mientras millones más seguían en directo el programa Pelea de la Semana de ABC. Durante 11 asaltos, ambos pelearon con agresividad controlada. Barrett incluso estuvo cerca de noquear a Griffith en el 6º asalto. Luego llegó la 12ª ronda. Griffith arrinconó a Barrett y desató su furia, lanzando 29 golpes consecutivos en segundos. Los brazos de Barrett se aflojaron y su cabeza colgaba inerte con cada golpe. La referee Ruby Goldstein se quedó paralizada mientras Barrett era lanzado contra las cuerdas. Barrett falleció en el Hospital Roosevelt. La audiencia televisiva en vivo presenció la muerte de un hombre a golpes, lo que desencadenó un llamado nacional a prohibir el boxeo. Por su parte, Griffith sufriría pesadillas con esos golpes durante 40 años, culpándose por haber acabado con la vida de su rival deportivo. Oigan, aficionados abisales, una noticia rápida. A partir de ahora, nuestros icebergs tendrán 8 niveles en lugar de 7. Sin embargo, YouTube podría tumbarnos el canal si colocamos ese contenido tan perturbador aquí. Así que publicaremos ese nivel 8 exclusivo en nuestro Patreon. Si quieres ver ese nivel exclusivo y a la vez apoyarnos, puedes hacerlo siguiendo el link en la descripción.